Buenos días, hermanos. Les saludamos nuevamente desde Lerma, Estado de México, en México. Y donde quiera que tú nos estés viendo, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Hoy la palabra que Dios me ha dado para compartir contigo y con ustedes se llama: la palabra de Dios es como un muro fortificado de bronce. No es un muro, es como un muro fortificado de bronce. Fortificado de bronce porque, aparte de la dureza de ser una pared de bronce, es brilloso como el oro. Por eso es la palabra como un muro fortificado, porque sabemos que la palabra de Dios es, ahora sí, es la espada del Espíritu. Eso lo sabemos. Y bueno, vamos a hablar a través de las Escrituras todo lo que tengamos que aprender acerca de qué quiere decir fortificado de bronce y qué es ese muro y qué tiene la relación de la palabra de Dios con todo esto. Lo vamos a ir desglosando poco a poco a través de esta palabra. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, te suplicamos, Padre, que tú te manifiestes en poder, que desciendas en gloria en mi vida, porque yo reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada. Y también te pido que manifiestes en poder ahí con mis hermanos, donde ellos se encuentran en este momento. Señor Jesucristo, yo te invoco en este momento para que descienda tu gloria sobre mi vida, pero también te invoco para que tú desciendas y estés en medio de mis hermanos, donde quiera que están 2 o 3 congregados en tu nombre. Espíritu Santo, haz lo hermoso que tú sabes hacer en medio de nosotros, el pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este tiempo. Amén. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios a alguien, no necesitamos embarrarnos para llegar a alguien. Al ver nuestras vidas transformadas con el ejemplo que nosotros tengamos, va a ser suficiente para provocar un anhelo en esas personas que nos conocen, porque van a querer de lo que tenemos nosotros. Entonces, no es importante tanto qué tanto puedas hablar, sino qué tanto tú puedas ser ejemplo con las personas que te conocen, para poder nosotros atraer a la sana enseñanza que te ha transformado tu manera de pensar y manera de ser. Entonces, si tú dices que eres un embajador, deberías estar siendo un ejemplo para que las personas que te rodean, ellas vean que tú eres una persona transformada, y eso que te transformó, ellos te van a cuestionar y preguntar y te van a decir: yo quiero de lo que tú tienes. Pero sin embargo, si eres un mal ejemplo, te van a criticar, van a decir: no, pues para eso se hizo cristiano, mejor yo me quedo como estoy, ¿no? Esa palabra que nosotros tenemos que combatir, y la tenemos que combatir. Toda persona que llega a la sana doctrina de Jesucristo comienza a ser transformada sin que esa persona se llegue a dar cuenta. Bueno, de eso vamos a hablar bastante en esta predicación, acerca de cómo ese muro fortificado de bronce y qué significa. Es un muro como de ladrillos, pero de bronce. Es un muro que no es de cemento, ni de ladrillos rojos, ni de ningún otro material, de bronce, porque brilla. Y cuando entra esa palabra en ti, tú brillas, porque somos luz en medio de las tinieblas. Y entonces, para hacer luz necesitas ser tan fuerte como el bronce, pero tan brilloso como tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reflejar la sana doctrina de Cristo. Quiero llevarte a un primer libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19 hasta el versículo 21. Y dice la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares el precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová.
y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto que habla nuestro Padre Celestial a través del profeta Jeremías para nuestro tiempo, para nuestro ejemplo. Entonces, si tú vas a hacer un muro fortificado de bronce, Jehová Dios, el que lo está prometiendo, Él te va a defender, Él va a estar haciéndote fuerte, porque toda la sana doctrina que nosotros predicamos, siempre que hablamos, precisamente en este momento que yo estoy predicando, se ha levantado un contraedificador en mi vida. Y siempre que tú prediques la sana doctrina, se va a levantar contraedificadores sobre tu vida. Pero ¿qué crees? Es muy alentador ver aquí la palabra de Dios que dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Entonces, eso es ser un muro fortificado. ¿Por qué está fortificado? Porque está Jehová Dios defendiendo tu causa, porque no es que tú estés defendiendo la sana doctrina, es Jehová Dios que está defendiendo su palabra que tú estás predicando. Es por eso que somos muros fortificados de bronce, porque nuestra enseñanza que Dios nos ha dado brilla sobre toda otra doctrina falsa, porque las demás doctrinas no van a poder resistir a lo duro de lo que significa un muro fortificado de bronce, porque tú lo podrás constatar en la palabra de Dios. Sin embargo, las falsas doctrinas no tienen este sustento que tiene este muro fortificado de bronce, que es la palabra de Dios. Muy bien. Lo que Jesús, por medio de la sana doctrina de Cristo, quiere que nos alejemos de toda levadura falsas, de las falsas enseñanzas. Él quiere que tú y yo sí seamos, en el buen sentido de la palabra, levadura en el mundo, para leudar al mundo y los corazones, para que tengan esa influencia de nuestro Padre Celestial, pero no la levadura que usaban los fariseos. Como dice aquí en el libro de Mateo 16, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy, en este año y todo este tiempo presente, año 2020, todavía hay fariseos modernos en esta fecha. Fariseos que nos han traído las falsas doctrinas y que han salido muchos de entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere a través de Jesucristo, que nos guardemos de esa enseñanza, de la doctrina de los fariseos. En la mente de muchos predicadores es hacer solo muchos prosélitos. Yo no sé si tú conoces la palabra prosélito, pero prosélito es congregantes que nomás los meten para adorar, no a Dios, sino al pastor, ¿no? Eso es un prosélito. Bueno, porque ambos no conocen lo que es la sana doctrina, ni el pastor, ni tampoco al que metieron en esa iglesia y todavía le dijeron, tú naciste aquí en esta iglesia, por lo tanto, tú no puedes moverte de aquí. Prosélito, 100% prosélito, ¿no? Entonces, de eso están llenas muchas iglesias, de prosélitos, no de adoradores en espíritu y en verdad, los cuales Jehová Dios anda buscando. Y si tú eres un prosélito, escapa por tu vida, escapa de ese lugar de muerte y busca a Dios, porque ahorita todavía puede ser hallado. Yo predico, muchos dicen, mira, Pastor Víctor, yo predico a Cristo y no predico doctrina. ¿Por qué me dicen eso a mí? Porque ellos creen establecer algo con una afirmación sabia y luego todavía agregan, el amor une, la doctrina divide. Fíjense cómo atacan la sana doctrina de Cristo, porque seguramente esto tú ya lo has oído, ¿verdad? Yo predico a Cristo, no predico doctrina. El amor une y la doctrina divide. Bueno, vamos a ver, esto lo dice el hombre.
Pero vamos a ver qué dice Dios. O sea, no nos dejemos llevar por filosofías huecas ni por argumentos de los hombres. Si yo digo esto, yo lo tengo que sustentar. Si yo digo que predico a Cristo y no predico la doctrina, entonces, ¿dónde dice eso? Yo tendría que sustentar esta bonita frase. El amor une y la doctrina divide. Sería como que escrito está. Que esto es nomás, yo estoy diciendo lo que oigo, ¿no? Dicen, escrito está que la voluntad de Dios sin la voluntad de Dios no se mueven las hojas de los árboles. Eso no lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. Eso no dijo Dios porque no está escrito. Eso es una fábula. Eso es solamente algo que el hombre, las enseñanzas de hombres sacaron. Te pido que si tú crees que sí está escrito, entonces búscalo, dímelo. ¿Dónde dice eso? No está escrito eso. No está escrito. Es verdad que la voluntad de Dios está en todo, pero no está escrito lo que tú me dices a mí de que escrito está. No está escrito. Ambas afirmaciones, que predico a Cristo, no predico doctrina, y el amor une y la doctrina divide, ambas afirmaciones frecuentes con nuestros días generan confusión acerca de la importancia que debe de ser la doctrina de Cristo. Pero veámosla en la Escritura. Vamos a Hechos 42, 2:42. Dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, aquí en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina. Entonces, si perseveraban, quiere decir que están juntos, perseverando en esa doctrina. No se separaban de esa doctrina, sino perseveraban en esa doctrina. Veamos lo que dice en el versículo 44 de Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. ¿Dónde queda eso de que la doctrina divide? Aquí la palabra de Dios está confirmando que une, porque todos los que habían creído estaban juntos, no divididos. Y luego continúa diciendo en el versículo 45 y 46. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde quedó que la doctrina separa? Si aquí vemos todo lo contrario, la doctrina une. Las falsas doctrinas que esa persona o ese predicador o ese pastor está diciendo, es que yo predico a Cristo, no predico doctrina. Ese precisamente es el que predica la falsa enseñanza y confunde al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos una palabra, las Sagradas Escrituras, para que nadie sea confundido. Nosotros tenemos que ir a la Escritura para ver si es verdad que lo que nos están enseñando corresponde a las Sagradas Escrituras, corresponde a la palabra de Dios. Y luego en el versículo 47 de Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Díganme, ¿sería posible que Jehová Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo unieran a más personas a una falsa doctrina cuando esa doctrina se está dividiendo? Al contrario, demuestra que la doctrina une y Dios une más personas que Dios quiere que sean salvos a esa doctrina. Entonces, eliminado ese concepto de que la doctrina divide. Eso es una mentira del diablo. Se oye muy bonito, pero mentira del diablo, porque no la pueden sustentar. En cambio, yo he sustentado en Hechos 2 del 42 hasta el 47, todo lo que es contrario a la división. Habla de unión, la doctrina une, la doctrina de Cristo fortifica, establece la unidad en la iglesia. Es el fundamento más importante de una iglesia en Cristo Jesús. Porque si no tienen una sana doctrina de Jesucristo, simplemente Dios no está ahí, no está Jesucristo. Entonces sí, esas doctrinas dividen. Como es evidente, la perseverancia en la doctrina no afecta la unidad.
Al contrario, es y sigue siendo un factor determinante para mantener la unidad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no está para dividir, sino para unir, porque está el Espíritu Santo que la inspiró, y si nosotros nos apegamos a solo la palabra de Dios, esta palabra inspirada nos va a unir porque fue inspirada por el Espíritu Santo con el propósito. Siempre que está el Espíritu Santo presente, el propósito es unir. Unir al cuerpo de Cristo, a la cabeza que es Jesucristo. Entonces nunca la doctrina de los apóstoles va a ser una doctrina que separa, va a ser una doctrina que une. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la enseñanza que los apóstoles habían recibido de Jesús cuando estuvo con ellos. Jesús le dio esta enseñanza y él les dijo un mandato. En Mateo 28, 19 y 20. Fíjense el mandato que les dio a los apóstoles para ver cuál es la doctrina de los apóstoles. En Mateo 28, versículo 19 y versículo 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Y el nombre del Padre tiene un nombre, se llama Jehová Dios. Bautizándolos en el nombre del Hijo. El Hijo también tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y del Espíritu Santo, que Él es el que nos une al cuerpo de Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La enseñanza de Jesús, transmitida por los apóstoles, conforma el cimiento de una verdadera iglesia. Hace poco, unos discípulos que tenemos allá en Obregón, Sonora, Carmen y Raimundo, me preguntaban, ¿no? De modo, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la que está cimentada en la sana doctrina de Cristo, porque estamos formando mente de Cristo. No puede ser que una iglesia establecida en otro tipo de enseñanza, otro tipo de doctrina, establezca una mente de Cristo, porque no es verdad. Si yo quiero establecer una mente carpintera, yo le voy a meter en un taller, enseñarle solamente la carpintería, porque a mí me interesa formar una mente carpintera. Si yo quiero formar una mente mecánica, pues lo voy a meter en un taller, en una escuela con todos los conceptos de mecánica. Pero si tú quieres formar una mente de Cristo, tú lo vas a meter en una iglesia donde está cimentada con la sana doctrina de Jesucristo. Eso es así. Y si una iglesia no predica la sana doctrina de Cristo, está formando unas mentes con apariencia de mente de Cristo, pero no es la mente de Cristo. Solo tienen la apariencia. ¿Cuál es la apariencia? Porque traen Biblias, porque cantan alabanzas, porque quizás agarran banderas, porque velos, no sé, muchas cosas, chofares, muchas cosas que parece un circo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es un circo. La iglesia de Cristo tiene fundamentos en la enseñanza. ¿Por qué en la enseñanza? Porque la palabra que vamos a ver ahorita más adelante en Efesios nos va a aclarar esa situación, porque hay solo 5 ministerios, no los inventos de los hombres, porque esas doctrinas de los hombres son las que han venido a perturbar al cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 2, versículos 19 y 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Quiero hacer una pausa aquí. Es tan importante que cuando tú seas bautizado correctamente como nos mandó Jesucristo. En Mateo, en el versículo 20, dice que le enseñemos y guarden todas las cosas de ese mandato. Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que bautizarle en el nombre del Padre Jehová Dios, en el nombre del Hijo Jesucristo? Porque cuando nosotros los bautizamos de esa manera, entonces vienen a ser miembros, no de una iglesia como lo han establecido las iglesias, vienen a ser miembros de una familia de Dios, y eso es lo más importante. Lo más importante es que tú pertenezcas a una familia de Dios y no a una iglesia que te va a aprisionar con su falsa enseñanza. Inmediatamente debes de detectar que no, es que tú naciste en esta iglesia porque fuiste bautizado. En esa situación tú tienes que abrir tu entendimiento y que el Espíritu Santo te ayude de verdad, porque Dios le ha dado autorización para que aprisione lo que es de Dios.
Nosotros somos sayos, somos cuidadores solamente y debemos informarle bien a todas las ovejas de Dios de que el bautismo los hace miembros de la familia de Dios, no miembros de una iglesia. Ese es el error. Te lo estoy demostrando. Dime tú, y te reto en el nombre de Jesucristo, dime dónde dice que cuando tú te bautizas eres miembro de una iglesia. ¿Dónde dice en la Escritura? Yo te estoy leyendo la Escritura, así que yo te pido que también me correspondas de la misma manera. Dime en qué parte de la Escritura tú leíste o te enseñaron de que tú eres miembro de esa iglesia. ¿Dónde dice? Yo te estoy demostrando que con el bautizo tú vas a ser miembro de la familia de Dios. Y en el versículo 20 de Efesios 2 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Te lo acabo de decir. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza que Jesús les dejó a ellos. Por eso es la doctrina de los apóstoles. Y continúa diciendo, y profeta siendo el principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Por tanto, la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento, la base de una iglesia santa que Dios quiere purificar. Es verdad, no hay una iglesia perfecta aquí en la tierra. Pero estamos trabajando en ellos, por eso que necesitamos que tú entiendas de que tienes que ser formado, edificado en la sana doctrina de Cristo. Y no puedes permitir que otra doctrina llegue a tu vida, a tu corazón, porque te va a echar a perder tu mente. Te va a formar una mente distinta a la mente de Cristo. Todos tenemos que tener una mente de Cristo. Ese es el fin. Para poder lograr un pensamiento de Cristo tienes que ser instruido con la sana doctrina de Cristo. Constituye el factor esencial en la unidad de la iglesia. Por eso que esta doctrina es la base de la predicación de todo este evangelio. Con la que afirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. La doctrina de la encarnación. ¿Cuál es la doctrina de encarnación? Bueno, que derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Y cuál es la doctrina de la redención? Que somos salvos por fe. ¿Y cuál es la doctrina de la salvación? Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas doctrinas establecidas en la sana doctrina de Cristo. Por eso es que nosotros debemos solo creer lo que está escrito, mis hermanos. Solamente lo que está escrito. No debemos creer nada ya de lo que nos dicen. Ya no debemos, hay muchos conceptos que debemos desechar en el nombre de Jesucristo, porque esos conceptos están establecidos solamente en tradiciones cristianas, pero nunca buscamos saber si era cierto, como eso que te digo, ¿no? Eso de que si escrito es porque lo dicen, escrito está que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso no está escrito. No es cierto. Me cubro con la sangre de Cristo. Eso tampoco está escrito. Y muchas cosas, mis hermanos, no están escritas. Entonces tenemos que purificar nuestra mente. Como dijo Pablo, lo agarro todo y lo tomo como basura para tomar la mente de Cristo. Eso debemos hacer. Esa mentalidad tiene que estar en nosotros. Dice en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Con qué doctrina? Con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que está escrito, solo lo que está escrito. No nos desviemos a ninguna otra enseñanza, solo lo que está escrito. La raíz, el calificativo de ser sano, se aplica en el idioma griego, porque se escribió en el idioma griego, a la doctrina que proviene de nuestra palabra higiene, es decir, saludable, que proporciona salud espiritual. Por lo tanto, la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina de Cristo, es base de la salud espiritual del pueblo de Dios. ¿Quieres ser saludable, sano en tu vida espiritual? Bueno, tienes que tener la sana doctrina de Cristo. Vamos a un ejemplo en la vida de Job y sus amigos. Eliú era el amigo que tenía menos edad y hasta entonces no había entonces ninguna revelación divina escrita. Cuando yo veo que aquí en las Sagradas Escrituras por primera vez hubo una revelación y se la dio Dios a Eliú, porque hubo otros 3 amigos que eran
pues más viejos que él, incluyendo a Job, pero Eliú era pues un muchacho que no quería hablar porque decía, pues es que ellos tienen mucha antigüedad, ya son más mayores, seguramente ellos conocen más de Dios y oían muchas cosas que estaban platicando y bueno, vamos a la palabra, ¿ok? Para tener un contexto de lo que yo quiero enfatizar acerca, porque muchas personas creen de verdad en nuestro tiempo, creen que porque ya tienen mucho tiempo, ellos tienen la razón. La verdad, si tú has estado 30 años, 40 años, 50 años en una religión donde no se predica la sana doctrina, yo te quiero decir con mucha humildad y con mucho respeto a tu vida, que tú de verdad sigues siendo, si no un niño, por lo menos un joven espiritual, porque ya conoces mucha palabra, pero no conoces la sana doctrina de Cristo. No la conoces. Es por eso que todavía sigue viendo ese tipo de problemas de ser chismosa, de ser muchas cosas. Tiene la falda larga, pero la lengua también la tienes larga. Entonces, solo es de reconocer y decir como Pablo, ¿no? Es decir, con mucha humildad lo tomo como basura. Quiero tomar esta bendición de formar mi mente de Cristo. Especialmente si tú ya eres una persona mayor y estás por morirte. Recapacita. Es mejor tener la mente de Cristo cuando estás cerca de la muerte a tener una mente de una religión. Considera eso y que el Espíritu Santo te ayude a entenderlo. Eliú dijo de manera especial que Dios podía desarraigarlo si daba la importancia a la grandeza de los hombres. Veamos en Job 32, versículo 20 al 22. Dice la palabra de Dios así: hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora excepción de persona, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Eso dijo Eliú, ¿no? Al estar hablando con Job y sus 3 amigos mayores. Luego en Job, en el capítulo 33, en el versículo 1 al 7, sigue hablando Eliú. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Él ya estaba de parte de Dios hablándole, porque él no quería hablar por su juventud, pero cuando Dios le dio la palabra, él se paró con mucha autoridad, al grado de que esas personas que ya tenían muchos años, quizás conociendo a Dios por su vejez, Job incluyéndolo, cuando él habla en el nombre de Dios, Dios lo está respaldando. Y vemos una revelación porque Dios es el que está respaldando a este muchacho. Y le dice en el versículo 2, he aquí que yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que sabe mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, el Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Por supuesto, Eliú le estaba diciendo pues que él no tenía que tener temor de él, ni él se iba a poner sobre Job, pero él le estaba diciendo lo mismo que a ti. El soplo del Omnipotente te dio vida a ti y me dio vida a mí. Y también de barro fui hecho como tú fuiste hecho de barro. Eso le estaba diciendo Eliú, poniéndose en un nivel de humildad para no engrandecerse, sino Eliú le estaba diciendo esto. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a un predicador, nosotros tomamos la actitud correcta de humildad, porque no somos nosotros. Yo también fui formado de barro. Y también el soplo de vida vino del Omnipotente. No hay diferencia entre tú y yo. No hay ninguna diferencia. Pero Dios me está usando y yo debo, siempre que Dios me está usando, debo de darle la honra y la gloria a su palabra, no a la mía.
Yo no debo de predicar mi palabra, yo debo de predicar su palabra y debo de honrar su palabra y debo de conducirte a ti, a su palabra de Dios. Entonces eso quita toda emoción y todo lo que se está levantando en una falsa enseñanza, en la emoción, porque en la emoción usan muchas cosas de mentiras solamente para emocionarte. Es que Dios me dijo, no, cuando oigas esa palabra, ponte muy listo. En cuanto oigas la palabra que Dios le dijo a alguien, entonces ponte muy alerta, porque seguramente te están atrapando tu alma. Quiero que notemos que cuando Dios nos concede la gracia de hablar en su nombre, nos corresponde dar autoridad a su palabra, recomendarla, si no distraemos mirando Miren, nosotros tenemos que llevarte a ti, yo tengo que llevarte a que mires el Creador y no mires a las criaturas. Eso tienes tú que tener en la mente. No mires la criatura, mira al Creador. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre, los predicadores, darle la gloria a Dios, porque nosotros solamente, Dios nos ha concedido la gracia de predicar su palabra y usar su nombre. Por lo tanto, tenemos que usar esta palabra, la palabra de Dios, porque es la palabra de poder, esa es la palabra que nosotros predicamos, la sana doctrina de Jesucristo. No debemos distraernos con la creación, con las criaturas que es el pueblo. Debemos predicar. Si Dios nos manda a predicar algo fuerte, no te fijes en qué va a opinar, como Eliú no se fijó que Job estaba lleno de sarna y que sus amigos estaban diciendo un montón de cosas que Eliú, en el nombre de Dios, los reprendió. ¿Y era una palabra dura? Sí, era dura, pero él estaba lleno del Espíritu de Dios y hablaba la palabra como Dios se la había dado. Eso tenemos, y le damos autoridad a su palabra, a la palabra de Dios. ¿Acaso no estamos deshonrando a Dios cuando, por ejemplo, si te mandara el presidente municipal de X ciudad, te dijera, ¿sabes qué? Quiero que vayas y les digas al pueblo estas cosas. Y tú, por miedo al pueblo, no le dices lo que el presidente municipal te mandó a decir. Entonces, ¿no sería esto acaso que estamos deshonrando al presidente que te mandó y te confió su palabra para que fueras y le dijeras? Entonces yo te pregunto, ¿no es acaso que estamos deshonrando a Dios, predicadores? Si Dios nos ha mandado que digamos tal cosa al pueblo de Dios y por temor a las criaturas no la hablamos, ¿no es deshonrar a Dios? Yo creo que lo deshonramos. Si alguna persona es enviada por Dios a predicar la palabra, tenemos que predicarla tal como está escrita. Nunca debemos predicar por miedo a las criaturas, por miedo a todas las personas. No tenemos que omitir nada. Tenemos que predicar como yo lo estoy haciendo. Estoy predicando sin temor alguno porque es palabra de Dios. Y le doy la honra a Dios y le doy la honra a esta palabra. Esta palabra tiene poder transformador. Esta palabra te transforma, pero siempre y cuando tú la recibas de parte de Dios a través de la sana doctrina de Jesucristo para formar una mente de Cristo. Cuando nuestro Padre Celestial designa el bien a alguien para que predique su palabra a los hombres por las convicciones directas y sus propias conciencias, Jehová Dios abre el corazón de ese predicador, abre su entendimiento, abre sus oídos y entonces Dios habla. Dice la palabra de Dios cómo es que lo hace. Dios nos dio algo similar a Él, muy parecido a Él. Él, cuando formó al hombre de la tierra, lo hizo de barro. Enseguida puso un alma, una esencia de Él y la puso en el ser humano. Nos diferenció de toda la creación, de todo animal que solamente tienen el hálito de vida y el cuerpo. Pero nosotros tenemos ese cuerpo, pero Dios puso un alma en nuestro corazón y ese corazón comenzó a darnos a nosotros como unas criaturas vivientes, almas vivientes. Y entonces Dios sopló en nuestras narices para darnos el aliento de vida. Entonces cuando Dios habla a tu alma. No habla a tu oído, no habla a tu alma. A través de tu oído sí, pero habla a tu alma. Dios habla a lo que es similar a Él.
Y entonces nosotros vamos a entender esta palabra que te voy a leer. En Job 33, 15, 16 y 17 dice la palabra de Dios: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra, apartar del varón la soberbia. Cuando Dios nos habla y nos revela lo que Él quiere revelarnos para predicar su palabra, entonces quita toda soberbia de nuestra vida. Quita todo lo que es carnal cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios quiere establecer su obra, Él habla y sigue hablando, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, mañana, y siempre va a ser el mismo, y va Él siempre a actuar y hablar a los hombres. El propósito de que nosotros lleguemos a establecernos dentro del reino futuro de la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra, es porque Dios quiere continuar con esa charla que siempre tenía directa con los hombres. Nuestro Padre Celestial nos habla directamente a nuestra alma. ¿Por qué a nuestra alma? Bueno, la palabra de Dios dice que todos nuestros pensamientos vienen del corazón. De ahí vienen. Este cerebro es solamente el espíritu de nuestra mente, procesa los pensamientos que salen de nuestro corazón. De ahí salen todos los pensamientos. Es por eso que si Dios habla y tú le permites que Dios hable a tu alma, de esa alma va a generar pensamientos para que tu mente procese. Por eso tan importante que nos hable Dios. Es muy importante. Yo estoy seguro que a través de esta palabra a muchos de ustedes les está hablando Dios. El Padre Celestial nos habla directamente a nuestra alma, porque de ahí es donde nacen todos los pensamientos para que nuestro espíritu y nuestra mente los procese. El ejemplo de la vida de Eliud y nuestro Padre Celestial nos habla sobre todo esto. En estos capítulos hallamos el ejemplo de una reprensión sabia en condiciones extremadamente difíciles en la vida de Job. Te recuerdo de que, porque no me quiero enfocar mucho en eso, te recuerdo que Job perdió todo, perdió sus hijos, perdió de repente todo perdió. Y Job comenzó a decir, no, pues es que Dios ha sido el que me ha puesto la mano dura. Y Dios, entonces es por eso que Dios levanta a este joven Eliú para que le diga, no, tú te estás diciendo, Job, justo, y no hay un justo. Tú te estás diciendo que Dios está haciendo eso, y no es cierto, es el diablo el que te hizo todo eso. Entonces, por eso que nosotros, si te interesa mucho ese tema, pues lee todos esos capítulos, ¿no? Del 30, 31, 32, 33, 34. Yo ya los leí, pero para sintetizártelo solamente te leí estos pocos versículos, porque quería enfocar que es cuando Dios levanta a alguien para representarlo a Él en su palabra, tenemos que darle la gloria a Él y darle toda autoridad a su palabra, porque si nosotros le damos autoridad a su palabra, esta palabra va a ser el propósito para el cual Dios me usó a mí para llegar a ti. Entonces, ¿quiere un propósito transformador? Démosle la autoridad a la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a transformar tu vida. Si no hay una transformación, es porque la palabra de Dios solamente llega y se queda ahí. Es como, pues, imaginémonos que pasa un avión tirando bombas, pero hay unas bombas que explotan y otras bombas no explotan, caen en la tierra y quedan así, y no pasó nada. Así es la palabra de Dios, sale con Dios, y hay unas palabras que en algunos sí explota y cambia su geografía, cambia toda su mente, todo, que no queda igual. Pero hay unas personas que nomás caen, pero no hay esa explosión en la vida de esos cristianos. Las circunstancias son cuando Jehová Dios nos comunica su plan. Él usa las circunstancias. Y vamos a ver las circunstancias en la vida de José,
que está registrada en los capítulos, los cuales no lo voy a leer, pero los menciono por si a ti te interesa. Las vidas de José están entre el 37, el capítulo 37, hasta el capítulo 50. Me gustaría mucho que te enamoraras de la palabra y leyeras mucho la palabra de Dios con un sentido. Y busca las circunstancias que Jehová Dios se comunicó con José, porque tenía un plan de Dios usando a José. Solamente vamos a Génesis 45, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, no os entristezcáis, porque está hablando José a sus hermanos, porque el contexto dice de que él fue vendido por sus hermanos. Entonces José les está diciendo esto a ellos. Dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya habían 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda tierra de Egipto. ¿Se fijaron el propósito de Dios? Hay muchas cosas que en este momento tú no las entiendes, pero cuando Dios tiene un propósito, Él va a llevar su voluntad, su perfecta voluntad en tu vida, aunque tú no lo quieras. Cuando Dios te ha apartado y Dios te quiere utilizar, Dios lo va a hacer, porque es su propósito, y su propósito se va a llevar a cabo, muy a pesar de que tú no lo quieres. Entonces, a través de las circunstancias sobre las cuales José no tenía ningún control personal, él fue usado por Dios para salvar vidas de miles de personas en un tiempo de gran hambruna. Pablo escribió algunas palabras interesantes en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, y dice la palabra que escribió Pablo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué creen? Al diablo todo le sale mal. Él les estorbó para que Pablo no fuera a ver a sus hermanos, y como dice la palabra, dice: pero Satanás nos estorbó. Sí, estorbó. Y eso hizo que él escribiera esta carta a los tesalonicenses. Y ahora lo que el diablo quiso estorbar se difundió a todo el mundo, y llegó a ti, llegó a mí. Gracias a que Pablo no fue en persona, él escribió esta carta a los tesalonicenses, lo cual nosotros lo podemos tener ahora con una gran bendición, y se ha multiplicado de una manera maravillosa, porque el propósito de Dios, aun cuando el diablo pone su mano para estorbarnos, la palabra de Dios va a tener un resultado, como lo estamos viendo ahora. Sí estorbó, pero mira dónde quedó esa carta que escribió Pablo. Aquí está. Entonces vemos, ¿y qué escribió Pablo? Bueno, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, versículo 3 al 6, porque nuestra exhortación, eso es lo que le iba a ir Pablo a los tesalonicenses, a decirles este mensaje, pero debido a que el diablo le estorbó, pues escribió esta carta y les dijo: porque nuestra exhortación no procedió de una error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y vemos aquí que esta maravillosa carta nos llegó a nosotros. Entonces, ¿qué seguimos nosotros los predicadores haciendo? Bueno, de acuerdo a lo que dice el Santo Evangelio de la sana doctrina de Cristo, porque Pablo también formó uno de los 12 apóstoles que escogió Dios. Entonces, nosotros nunca buscamos agradar a los hombres, sino a Dios.
todo lo que predicamos. La sana doctrina de Cristo es muy dura, sí es dura, porque ¿saben por qué es dura? Porque nos pega en las costumbres que nosotros nos gustaban hacer antes. Era más suave atraer a Dios con un pandero que obedecer a Dios. Es más fácil, qué fácil, ¿no? Ir a danzarle a Dios con bandera que obedecer a Dios. Obedecer a Dios implica de que tú se te quite lo chismoso, implica de que tú ya no digas mentiras, implica de que tú seas una persona diferente, implica de que tú seas un muro brillante, fuerte en la palabra de Dios. Eso implica, pero qué suave, ¿no? Tocar un chofar y traer la presencia de Dios. No, mis hermanos, ahora tienes que obedecer. Cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Cambia, dime cuántas almas has ganado para Cristo, en qué estás trabajando a Dios, cuántas almas estás discipulando, cuántas criaturas has traído a los pies de Cristo, no a la iglesia, a los pies de Cristo. Entonces, si no has hecho eso, ¿para qué eres panderista? ¿Para qué eres banderista? ¿Para qué eres ese instrumento que tocas? ¿Para qué? No te sirve. ¿Por qué no comienzas a obedecer a Dios? ¿Por qué no empiezas a hacer las cosas como dice aquí? Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni busquemos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, ni de nadie. Especialmente de ese pastorcísimo que te obliga a estar allí. Ay, tienes que danzar, tienes que venir los días fulano y fulano porque tienen que practicar. Obedece a Dios antes que a los hombres y vas a honrar la palabra de Dios. Este mensaje ha pasado a través de siglos y nos ha beneficiado a ti y a mí ahora. ¿Y por qué? Porque el diablo se opuso para que Pablo, le estorbó a Pablo para que no fuera y llevara verbalmente este mensaje, sino que lo escribió. Y nos ha bendecido Dios, porque al diablo le sale todo mal. La palabra de Dios nos advierte sobre otro tipo de doctrinas, ¿ok? Este otro tipo de doctrinas, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? Fíjense muy bien en lo que dice el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todos se destruyen con el uso. Entonces, si estamos haciendo conforme a los mandamientos y doctrinas de hombre, pues los hombres siempre van a andar prohibiendo. Bueno, a mí me dicen esta palabra, pero no dicen el versículo 22 en adelante, nomás se quedan atorados en decir hasta el 21, porque me dicen, es que yo leí por allí que dice no manejes, ni gustes, ni aún toques, y tú, Pastor Víctor, siempre me andas diciendo, pues que las tradiciones del mundo, que no tomes, que no fumes, no vayas a esto, al otro. La verdad, continúa leyendo la palabra, lee todo el contexto, porque esto es conforme a los mandamientos de las doctrinas de hombres. Si yo te digo algo es porque está escrito. Y si te he dicho que Dios dice que te alejes de las tradiciones del mundo, te lo puedo probar. Pero tú nada más me usas para usar el versículo 21 donde dice, es que yo por ahí leí que no manejes, ni toques, ni aún comas. Entonces, tú eres como usándolo de que yo estoy implantando prohibiciones. Yo no implanto nada, mis hermanos. Ni busco tu gracia, busco la gracia de Dios en predicar su palabra. Solo predico su palabra. Y si yo digo de que Dios dice que te alejes de las tradiciones del mundo, te lo pruebo que así escrito está. Nada. Por eso es que somos como una muralla de bronce. Porque lo que brilla en mí no es mi luz propia, es la palabra de Dios que alumbra mi entendimiento y si tú lo permites, alumbrará el tuyo también. Y también somos como si fuéramos una muralla de bronce, porque Jehová Dios es el que dice que Él es el que me va a defender con todos aquellos ataques que tienen en contra de mí, porque predico su palabra. Dice la palabra de Dios en primera, doctrinas también la relación de la doctrina de hombres que vimos aquí en el versículo 22 de Colosenses 2, 22,
está muy relacionada porque yo he dicho que doctrinas de hombres es igual a doctrina de demonios. ¿Dónde dice eso? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios así, de esta manera. Dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, hoy, en el 2020, tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que en acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si puedes ver tú la correlación en 1 de Timoteo 4, 1 al 3 y Colosenses 2, 20 al 22, porque habla de que en el 21 tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Bueno, esas prohibiciones son las doctrinas de hombres, pero aquí en el 1 de Timoteo 4, 1 al 3, habla dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, doctrinas de hombres es igual a doctrinas de demonios. Las doctrinas de hombres fueron censuradas por el Señor Jesús, quienes para descalificarlas citó a Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Adoran a Jehová Dios conforme a sus propias ideas, pues muchos dicen, tú tienes tu manera, así que yo tengo la mía, por favor, respétame. Eso dicen muchos. Y cada quien defiende su idea de pensar, pero no es como tú dices ni como yo digo, es como Dios lo dice, que debemos establecer y ser enseñados para establecer un solo pensamiento, una sola idea. Todos caminemos de una forma que Dios quiere que caminemos, todos en un mismo sentir. No podemos hacerlo si tú tienes una doctrina diferente a la sana doctrina de Jesucristo, porque tu mente está formada en una mente así como la que tú llevas y la otra persona como la que él ha sido entrenada y la otra persona como ha sido entrenada, pero yo tengo la mente de Cristo porque yo estudio la sana doctrina de Cristo. Si tu mente no está como mi mente, es porque tú tienes una mente y un entrenamiento distinto a lo que Dios dice en la sana doctrina de Cristo. Dice en el libro de Marcos, yo soy un defensor de la sana doctrina de Cristo, sí lo soy, porque es la palabra de Dios, la palabra 100% segura que está escrita. Y soy un gran defensor de la sana doctrina de Cristo. Dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 6 y versículo 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los hombres suelen elaborar doctrinas. Claro que sí, aparentemente piadosas, pero generan divisiones, generan enfermedades espirituales y son los fariseos que están todavía en este tiempo. Fariseos y seduceos tienen doctrinas muy elaboradas que atraen a los seres humanos. Hoy, yo no sé en la iglesia que tú estés, a lo mejor, porque es como un tsunami, la mayoría ya los ha atrapado ese tsunami espiritual de caer en reposo, ¿no? Que vienen y los tocan y caen hacia atrás. Es un tsunami de infección espiritual que el diablo ha contagiado, porque el diablo es el que trae esa pandemia espiritual donde está contagiando al pueblo de Dios. Muchos se están cuidando de un contagio físico, pero yo te estoy hablando de un contagio que viene como un tsunami abarcando a todo el pueblo de Dios. Y ese contagio, quizás tú estás allí. Es que yo no creo en eso. ¿Y por qué estás allí siendo una persona como cómplice en ese lugar? ¿No sabías tú que por causa tuya muchas personas te ven allí y por eso están ahí?
porque te aman a ti. Entonces si ven que tú estás ahí, por eso están ahí, porque dicen, bueno, está ella allí o está él allí, seguramente esto está bien, porque ella o él es una buena persona, así te consideran, así lo analizan. Entonces, qué tremendo es eso, porque entonces tú eres cómplice de ese perro que está ahí predicando. ¿Por qué le llamo perro? Porque Dios así libremente lo dice en la Escritura. Son perros que han desmembrado del cuerpo de Cristo y los han traído a ser miembros de esa iglesia. Lo han quitado de la familia de Dios para pertenecer a ser miembros de esa iglesia. Porque si no está la sana doctrina de Cristo, no está Dios y no está Jesús. Y si no está Dios, entonces te desmembraron de la familia de Dios para pertenecer a esa iglesia, a ese club social. En Mateo 16, versículos 6 y versículo 12 dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces es muy importante que la sana doctrina de Cristo es tan diferente de las formalidades externas y supersticiosas de los fariseos de todas las épocas, porque para formar una mente de Cristo es obvio que se necesita la enseñanza de Cristo. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y Dios quiere que tú también un día puedas decir amén. Cuando salgas de esa doctrina falsa, entonces se estará formando una mente de Cristo con la doctrina de Cristo. Si tú eres un pentecostés, tu mente es pentecostés, no mente de Cristo. Si eres un bautista, tú tienes mente bautista, no de Cristo. La mente de Cristo se forma solamente con la doctrina de Cristo. Es así. O sea, no tiene mucha vuelta, ¿no? O sea, no hay más explicación. Si tú quieres ser una mente católica, pues ve con los católicos. Si quieres ser una mente mormona, ve con los mormones. Pero no vas a formar una mente de Cristo con los mormones, ni vas a formar una mente de Cristo con los católicos, no vas a formar una mente de Cristo con los testigos de Jehová, no vas a formar una mente de Cristo en ninguna parte, solamente en la doctrina de Cristo. Eso es tan transparente la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Porque toda predicación que tiene que es persuasiva y que lleva a la gente a gritar, amén. A mí me platicaron de una pastorcísima por ahí que dice, yo soy la pastora del amén, y que obliga a todo el mundo ahí a estar gritando, no, y más recio, y se desboca la gente a gritar, amén. No, la verdad, mis hermanos, ese escándalo no le agrada a Dios. Cuando tú dices amén desde tu corazón, es porque tú con esa mente de Cristo le estás diciendo amén, Señor. Yo digo amén cuando en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando hablamos del Espíritu, y lo puedes ver en la Sagrada Escritura con E mayúscula, está hablando de Padre Celestial, porque Él es Espíritu. Y cuando dice demostración del Espíritu, está diciendo demostración que Jehová Dios está fortificándote a ti como un muro de bronce. Eso es lo que está diciendo. Cuando nada sino Cristo crucificado es predicado con claridad,
El éxito debe de ser enteramente el poder divino que acompaña la palabra, y de esta manera los hombres son llevados a crecer, aún crecer y crecer y crecer y crecer a la salvación de sus almas, porque las almas son las que van a dar cuenta cuando nosotros llegue ese momento, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Nuestras almas son las que van a dar cuenta. ¿Y cuándo se han mortificado por alimentar tu alma adecuadamente? ¿Cuándo? Si tú estás en una falsa enseñanza, sal de ella y vuelve a Cristo, porque Él te está esperando. Él quiere recibirte. Pero ahora en el cuerpo de Cristo, no en una iglesia, no ser parte de una iglesia, sino ser parte de la familia de Dios, como lo hemos leído. Sigamos leyendo la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Siempre que hablamos de Espíritu solito así, no es el Espíritu Santo. Cuando está solo el Espíritu, está hablando Jehová Dios te la ha revelado. Y luego continúa diciendo el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu. Aquí el Espíritu está con minúscula y está hablando el alma, ¿ok? El alma es espíritu, entonces, sino el Espíritu del hombre que está en él. En Eclesiastés 3, 11 y 12 habla de que Dios puso algo en nosotros que es infinito, que ahí está, y es el alma. De eso está hablando. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estas doctrinas humanas pueden infiltrarse en la iglesia que forma el cuerpo de Cristo. Contamos con el testimonio de lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y comer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, dice el Señor. Mi Señor, yo no sé si sea tu Señor, pero mi Señor dice esto. Él aborrece a las doctrinas nicolaicas. Entonces, vamos a ver quiénes son estos. ¿Qué es lo que está hablando Dios acerca de todo esto? Tener una visión equivocada de la doctrina del Evangelio y de la libertad cristiana es la raíz de la amargura, de la cual surgen malas costumbres. ¿Cuáles malas costumbres? A mí, yo cuando les digo, veo pues en el lenguaje corporal, cuando le digo, hermano, cuando vayas tú a la plaza, esas fiestas que hacen muy comunes aquí en el Estado de México, de verdad cierran calles, venden muchas cosas porque es el día del santo patrono de ese pueblo o de esa colonia o de ese lugar. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios cuando está en ese lugar? Es que yo no voy a adorar, yo voy a comer los tamales. Todo lo que se vende ahí, yo les he dicho, todo lo que se vende allí es conmemoración a ese santo patrón. Y acabo de leerte una palabra, ¿no? Yo no sé, porque dices que yo soy el que estoy estableciendo prohibiciones. Yo no prohíbo nada, la palabra solamente predico, que dice la palabra de Dios, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está. Entonces, ¿qué estás haciendo tú comiendo esos, no sé cómo le llaman, azúcar, unas bolas de azúcar así, o los tamales, o los panes que venden ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, come las cosas sacrificadas a los ídolos, porque todo ahí, todo lo que se vende ahí, de verdad es
por el santo patrono. ¿Pero qué está haciendo un hijo de Dios? Yo te lo estoy prohibiendo. La palabra lo dice y está en ti entenderla. Si no lo entiendes, bueno, yo te digo que pobre de ti, porque que Dios tenga misericordia, ¿de acuerdo? Yo no te condeno, porque Dios solo tenga misericordia de ti, porque la advertencia, yo sé que yo te he advertido, mi hermano y mi hermana, y solamente tú dices, no, pues me sacas esa palabra que leímos anteriormente donde dice, es que tales que prohíben, que no has de comer, pero no continúas leyendo el contexto, solamente me agredes con la palabra y no quieres ser obediente. Hermano, Dios no le gusta a los borrachos, ay, una copita. Mira, yo te digo que Dios tenga misericordia de ti, porque todos siempre vas a buscar un pretexto, que esto, que el otro, que el otro. Los obedientes solamente, Dios lo dice, obedecemos. No lo entiendo, no importa, Dios lo dice, yo lo obedezco. Ese es el carácter de una persona que es de Dios. En nuestro Padre Celestial muy claro cuando nos habla por medio del apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ven cómo la mentalidad del mundo va creando en ti una mentalidad distinta? O sea, el rudimento del mundo, o sea, los santos patrones. Ay, ¿qué tiene de malo? Sí, es el rudimento del mundo. Es la costumbre, la tradición del hombre. Pero este rudimento del mundo no es según Cristo, escrito está. Ahora dime tú, ¿quién te dio permiso para hacer la cosa contraria a lo que está escrito? Mira, mi hermano, yo creo que si tú estás tanto arguyéndome y diciéndome, es mejor que tú vuelvas a ser católico, o que vuelvas a ser mormón, o que vuelvas a ser testigo de Jehová, vuelves al mundo, pues, ¿no? Pero, ¿para qué te metes a la sana doctrina de Cristo con una actitud así? Si tú entraste a la sana doctrina de Cristo es porque quieres obedecer a Dios y quieres ser instruido para que tu mente sea transformada en una mente de Cristo. Si tú en la venida de Jesucristo, tú no tienes esa mente de Cristo, ¿sabes qué? La salvación no, es más, un día Dios inscribió tu nombre en el libro de la vida. Yo puedo hablar contigo acerca de esto, ¿ok? Yo no te estoy juzgando, te estoy advirtiendo con la palabra de Dios. Si tú no tienes una mente de Cristo, tu salvación está entredicho. Los que tienen mente de Cristo son los que van por el camino estrecho. Han estrechado su vida, han estrechado en ese camino angosto que los va a llevar a la puerta angosta donde te está esperando Jesucristo. Pero a lo mejor a ti te gustan los milagros, te gusta que te adivinen el futuro, los profeticísimos y que te anden guiando con la venda en los ojos y que no ves más allá de muchas cosas que Dios quiere que veas. Dice en el libro, la doctrina humana puede ser permisiva y restrictiva. En algunos versículos esporádicos para apoyar sus pensamientos, para emocionar a los prosélitos y así caigan en el error. En el caso de Balaam, lo que leímos anteriormente, que aceptaba y promovía la fornicación y la doctrina era permisiva. Fíjense lo que significa la doctrina de Balaam. Pero en Colosas se trataba de una doctrina restrictiva. Veamos en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Pues dice la palabra de Dios, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tenemos que salir de esas doctrinas según los hombres, mis hermanos. Cosas que todas se destruyen con el tiempo y el uso. La doctrina falsa y restrictiva o permisiva siempre es perniciosa y abre el camino al libertinaje y al fariseísmo. ¿Cuál es el fariseísmo? Pues la falsa enseñanza, la costumbre de los hombres. Yo no sé si tú has visto, seguramente sí, porque si tú estás en una iglesia, en una doctrina falsa que no sea la doctrina de Cristo, entonces seguramente allí, el Día de las Patrias, seguramente tú y todos tus hermanos se ponen un zarape y sombrero y van ahí en la misma congregación, los tacos, los tamales,
los champurrados y etcétera, etcétera, etcétera. Metieron la tradición del mundo que dice Dios, abstente de esas cosas, las metieron según tú y según tu pastorcísimo a santificarlas porque están dentro de esa iglesia. Yo te quiero decir que pobre de ti, pobre de todos los que están contigo, están condenados a participar eso mismo allá con su padre el diablo, porque ustedes participan de su padre el diablo, de puras mentiras. Y esas cosas no me las puedes tú rebatir porque no están escritas. ¿Cuándo Dios ha dado permiso para que el pueblo santo de Dios participe de las tradiciones del mundo? ¿Cuándo? ¿Dónde dice eso? ¡Qué vergüenza! Yo no te conozco, pero me das vergüenza. Me das vergüenza que tú digas que tú seas parte del pueblo de Dios. Porque ¿sabes por qué me das vergüenza? Porque usas el santo nombre de Dios. Porque dices el santo nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, solamente de labios para afuera, porque tú eres una de las personas que habló Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque tú eres persona, participante de todas esas cosas. ¿Cuántas veces no diste dinero para eso? Te hiciste participante de eso. Y si no es que hasta te pusiste en un puesto a vender. Y eso no le agradó a Dios. Es que vamos a traer esto para la iglesia. No, mi hermano, no te confundas. Dios no necesita de ti en ese sentido. Dios te necesita para que promueva su doctrina, su enseñanza. Porque no hay tesoro más grande que el dinero que tú ganas ahí. Es basura. El dinero que Dios quiere que ganes es el oro, porque dice Jesucristo, vas a venir a mí, vas a comprar oro refinado. ¿Y cuál es el oro refinado? Te quiero mostrar, hermano. Este es el oro refinado que Dios quiere que tú compres. Este oro refinado va a ser de ti ese muro, como si fueras un muro fortificado de bronce. Brillarás y no serás tan opaco como lo eres ahora. Pobre de toda esa gente que pensando de que son salvos, están caminando en el camino ancho y espacioso que los conduce a la perdición. Y cuando hablamos del camino ancho y espacioso, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del pueblo de Dios que está metido en las mentiras, en las falsas enseñanzas. Ese es el camino ancho, porque en ese camino ancho están metidas todas las religiones. Pero en el camino angosto, es tan angosto porque nomás hay una sola enseñanza, se llama sana doctrina de Jesucristo. Por eso es angosto, por eso es estrecho. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ellos, cauterizada quiere decir que ella hasta se encalleció, rebota la palabra. ¿Por qué? Porque está encallecida, solo rebota la palabra en sus corazones, en su mente. Y cuando hablamos palabra así de verdad, rebota. Y nos dicen, ¿saben qué nos dicen? Religiosos. Ahora le llama religioso a la obediencia de Dios. ¿A eso le llama religioso? Pues júzgalo tú. Y que Dios te perdone si verdad estás juzgando a un hermano verdadero, a un siervo verdadero, porque te han atemorizado y dicen, no, es que de los pastores no se debe de hablar. Sí, es verdad, no hables de los pastores verdaderos, pero condena la palabra de Dios a aquellos siervos que son del diablo y hay que desenmascararlos. Porque pobre de la gente que como tú está bajo esa autoridad de demonios, doctrinas de demonios. Y tenemos que levantar la voz. Tenemos que el pueblo de Dios levantar la voz. Oh, cómo me gustaría agarrar mi bocina esa de circo que tengo e irme a parar con algunas congregaciones. Cómo me gustaría. Pero Dios no me ha enviado a hacer eso todavía. Anhelo que un día me envíe Dios y lo haría con mucho gusto. En 1 Timoteo 4:1 está muy claro. Dice que esa doctrina infecta a la iglesia de Cristo por la hipocresía de mentirosos. Así lo dice la palabra de Dios, mentirosos. Todas estas doctrinas, aunque se vistan de piedad, son contrarias a la sana doctrina de Cristo. Todas son contrarias a la sana doctrina de Cristo. La falsa doctrina tiene consecuencias perturbadoras en la vida de los cristianos y en la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Por qué perturbadoras? Vamos a Romanos, en el capítulo 16, versículo
17 y versículo 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas verdades necesitas tú abrir tu corazón para que Dios te hable a ti. Estas doctrinas producen divisiones. Las doctrinas falsas son las que dividen entre los hermanos y tropiezos en la marcha de la vida espiritual de todo el cuerpo de Cristo. Debemos, por lo tanto, diferenciar bien lo que es la sana doctrina de Cristo y la falsa doctrina. La factura humana inspirada por Satanás. ¿Cuál es la factura? Bueno, si nosotros vamos a facturar es porque te llevaste algo. Si vas a facturar tu vida, de verdad debes de saber en qué doctrina estás metido. Porque si tú estás en una falsa doctrina, vas a facturar muerte. Pero si estás tú en la sana doctrina de Cristo, tú vas a facturar vida eterna. Entonces tú decides, ¿de qué familia quieres pertenecer? ¿A la familia de esa religión o quieres pertenecer a la familia de Dios? Es tu decisión, ¿no? Además, es tu vida. Dices tú, pues mi cuerpo, es mi vida, yo sé lo que hago. Pero yo te quiero decir, ni es tu cuerpo, ni es tu vida, y tú no sabes lo que haces. Porque si tú estás haciendo con esa necedad y esa terquedad, verdaderamente no sabes lo que haces. Todo aquel que está en un club social cristiano camina y camino de muerte. Y te lo puedo demostrar cuando tú quieras. Te lo demuestro a la luz de la palabra. Y quiero que tú tomes esta palabra y la devuelvas y la devuelvas y la devuelvas, la rebombines 1000 veces hasta que te caiga el 20 y escapes por tu vida. ¿Cómo es posible? A ti, varón, te hablo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es posible que con tanta tranquilidad tú lleves a tu esposa, a tus hijos, a ese lugar de muerte? Dios te va a pedir cuentas, varón. Dios te va a pedir cuenta porque tú eres el culpable de llevar a tu familia a ese lugar de muerte. Es que ¿a qué lugar voy a ir? Pues aprende la sana doctrina de Cristo. Lleva a tu familia con mucha responsabilidad a los lugares que Dios te mande. Es que no hay un lugar. ¿Y cuántos son en tu casa? ¿Está tu esposo, tu esposa? ¿Quién más? ¿Un hijo, 2 hijos? Pues ahí está Dios, porque el principal de una iglesia es la cabeza. Lo que forma una iglesia principalmente es la cabeza, se llama Jesucristo. Y dice la palabra, donde quiera que están 2 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, en la cabeza. Entonces, si tú quieres formar una iglesia sana en tu familia, congrégate en tu casa, con tu esposa, contigo y tu hija, tu hijo. Entonces allí está una iglesia y eres parte de la familia de Dios. Pero te gusta el relajo, ¿no? Te gusta la sociedad. Entonces caminas en ese lugar de muerte. Que Dios te ilumine y que el Espíritu Santo te convenza. Dice en el libro de Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De quién es la doctrina, la sana doctrina de Cristo? De Jehová Dios, mis hermanos. Dice en segunda de Juan, para que te quede bien claro, 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es muy importante pertenecer a la familia de Dios, hermano. Porque si tú perteneces a la familia de X religión, pues ahí no está el Padre y no está el Hijo. Entonces, yo no sé cuál es tu propósito en la vida espiritual, ¿no? A lo mejor tu vida espiritual es solamente emociones. A lo mejor a ti te han acostumbrado solamente a emocionarte, en hablar lenguas y bailar zapateado, sacar demonios, hacer milagros. Pero ¿qué crees? Cuando un día tú toques la puerta, Dios te va a mandar a Jesucristo, te va a decir: apártate de mí, a ti ni te conozco. Deja las emociones y vale más pertenecer a la familia de Dios, donde todo establece en un orden, y en un orden, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Yo he ido a congregaciones donde el mismo pastorcísimo estimula a la gente para que hable lenguas, y se vuelve aquí una locura.
Y no, ahí no es Dios. Eso no es Dios. Dios es entendimiento, mi hermano. Dios es que alumbre el evangelio en tu entendimiento y puedas tú comprender la palabra para que obedezcas. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, en el capítulo 14, que habla de todo ese tema de lenguas. Dice que vale más hablar 5 palabras que 10,000 en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. Dios quiere que haya entendimiento. Entonces, cuando la doctrina falsa se introduce en la iglesia verdadera de Dios, se detiene el proceso de edificación y aumentan los conflictos. Por esa razón es que Satanás le agrada promover, porque responde a sus fines. ¿Cuál es el fin de Satanás? Dividir. Divide y vencerás. Entonces dijo Jesús en la palabra, que él, porque le echaban la culpa que él sacaba demonios por Belcebú. Entonces le decía, ¿cómo puede ser un reino que se divide, se va a debilitar? Entonces él decía que cuando hay división está la perdición de todo reino. Entonces nosotros no podemos darle chance al diablo de tener muchas doctrinas. Solamente hay una doctrina, hermanos, que es válida en las Sagradas Escrituras. Y esa doctrina es la doctrina de Cristo. Dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿a qué se refiere en el versículo 4 cuando dicen, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables? Genealogías habla de que hay pastores que son pastores nomás porque se lo heredó su papá pastor. Y a lo mejor él se lo heredó a su abuelo. Y ahí va, esas son genealogías, ¿no? O sea, las tradiciones de los cristianos es que así me enseñaron, me cubro con la sangre de Cristo. O dicen barbaridades que no están escritas. Es que escrito está que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ese tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, no prestemos atención a ese tipo de fábulas, ni a las genealogías que son interminables, porque hay muchas cosas que dicen que Dios dijo, pero no están escritas. Son solo fábulas de genealogías interminables que nos heredaron junto con el Evangelio de Dios. Va una tradición de hombres. Entonces, ahora ya no predican el Evangelio sagrado, ahora predican las tradiciones. Y eso es lo que nos ha hecho daño a nosotros. Es lo que nos ha separado verdaderamente esas falsas enseñanzas, porque la verdadera enseñanza la hemos demostrado, sustentado en las Sagradas Escrituras, que es la que une. Y es lo que quiere Dios, que nos unamos y no que no nos separemos. La sana doctrina de Cristo, por el contrario, tiene efecto saludable en la vida de quienes la reciben y además forma y después edifica la mente de Cristo. Primero, la sana doctrina de Cristo te va a formar una mente y luego después la va a edificar. ¿Y qué va a edificar? La mente de Cristo. Por supuesto, mis hermanos, por supuesto, que es la sana doctrina muy dura. ¿Y sabe por qué es dura? Porque te señala los errores y exige enmiendas. O sea, cuando tú recibes la sana doctrina de Cristo, te va a señalar tu error, pero te va a exigir que lo enmiendes, que corrijas, que obedezcas, que ya no estés ahí solamente diciendo cosas que no están escritas, sino enmienda tu forma de hablar, tu forma de decir. Es que échale ganas. ¿Cómo que échale ganas? Por favor, ¿de dónde sacaste? Así no habla nuestro Padre Celestial. Tú debes aprender a hablar como nuestro Padre Celestial. Él no dice échale ganas. Un cristiano verdadero, hijo de Dios, comienza a hablar como Dios nos dice que hablemos. Ahora dice Jehová Dios, mira que te mando, que te esfuerces. Esa es la palabra que sustituye échale ganas. Los verdaderos hijos de Dios que estamos obedeciendo la sana doctrina de Cristo, comenzamos a hablar como nuestro Padre Celestial nos está enseñando. No hablamos como el mundo. El mundo, y está hablando del mundo, ese camino ancho y espacioso donde está la mayoría de los cristianos que dicen, ¿cómo está mi hermano? Pues echándole ganas. ¿Y qué más, hermano? Pues puras victorias. ¿Y cómo te fue en la batalla?
Bueno, en la batalla, pues no hay batallas, puras victorias. Quiero que me acompañes en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Porque Jesucristo fue el que constituyó a estos 5 ministerios, mis hermanos. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y fíjense lo que dice en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No la edificación de una iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que todos tengamos el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios? La sana doctrina de Cristo, porque esa es la enseñanza de Cristo, porque la palabra está diciendo que el conocimiento del Hijo de Dios, bueno, el Hijo de Dios se llama Jesucristo y tenemos que llevar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Eso nos va a llevar a la estatura del varón perfecto, mis hermanos, a la medida de esa plenitud de Cristo. Por supuesto que el conocimiento de Cristo es muy obvio que se dé por medio de la sana doctrina de Cristo. Eso es muy obvio. En 1 de Timoteo 4:6 dice, si en esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. El cuidado que tenemos nosotros mismos de la sana doctrina de Cristo beneficiará espiritualmente a todo el pueblo de Dios, mis hermanos. Si nosotros somos ministros, porque ministramos la palabra de Dios, por eso somos ministros. ¿Y de qué ministro estás hablando? Bueno, puede ser, no sé, tu llamado puede ser apostólico, profeta, puede ser evangelista, pastor, maestro, no lo sé. Pero todos somos ministros porque ministramos la palabra de Dios. Pero la palabra dice en lo que acabamos de leer en 1 Timoteo 4:6 que seremos buenos ministros de Jesucristo si enseñamos a los hermanos esta sana doctrina de Cristo. Porque si no, no serás un buen ministro de Jesucristo. Porque estás enseñando una otra doctrina que no es de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo tiene que ser de Cristo. Es así, es tan transparente para mí. Yo no sé si tú tienes alguna dificultad con estas cosas que yo te vengo a predicar ahora. Dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas del error. Es un montón de artimañas y de emociones y de palabrería que te dicen de que cómo es posible que te vas a ir a otro lugar si tú naciste allí. Bueno, te tratan de aprisionar en muchas formas y en muchos estilos porque son artimañas del error. Por último, quiero que todos nos hagamos esta pregunta y te exhorto en el amor a Cristo. Y yo quiero que incluso los que están bajo esta enseñanza que yo predico, también es para ti. ¿Cómo saber que una doctrina es la sana doctrina de Cristo? Vamos a cuestionarnos nosotros mismos también. Hay una sola manera: remitirnos a las Sagradas Escrituras, porque es la palabra pura, sana de Jehová Dios. Todo lo sano, consejo de Dios está revelado aquí en ella. Si la obedecemos, ciertamente estaremos en la sana doctrina de Cristo. Si nuestra predicación se basa en la palabra de Dios, estaremos enseñando la sana doctrina de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios. Recordemos la exhortación del apóstol cuando le habló a Éfeso, a esa congregación de los Efesios. En Hechos 20, 30 y 31 dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Es ingenuo pensar que Satanás ha perdido la capacidad de contagiarnos con el virus de la religiosidad. Él sigue contagiando a muchas personas que son parte de esos prosélitos en muchas iglesias, de verdad, están contagiadas con ese virus de la religiosidad. Sin embargo, él sigue actuando en la misma forma. El diablo sigue actuando de la misma forma. Él solamente quiere tener una cercanía contigo y te va a contagiar. Te va a contagiar, y cuando tú ya estás contagiado, estás todo virulento de esa cercanía del diablo. Cada cristiano debe, por lo tanto, velar para evitar que el enemigo logre concretar sus nefastos objetivos y recordar la advertencia que dice en primera de Juan 4:1. Esta advertencia es para ti y para mí. Amados, y con esto quiero yo concluir la predicación. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los cristianos que están bien familiarizados con las Sagradas Escrituras pueden discernir en humilde dependencia de la enseñanza divina. A los que establecen la sana doctrina de Cristo conforme a la doctrina de los apóstoles y aquellos que les contradicen. Nosotros seremos murallas de bronce, como murallas de bronce, si tú estás en la sana doctrina de Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Yo anhelo con todo mi corazón que esta palabra no haya levantado contienda en tu corazón, sino que haya levantado obediencia en ti y que te mueva de lugar y que te haya movido. Sí, eso es el propósito de esta palabra, que te haya zarandeado fuertemente para que caiga esa religiosidad en tu vida y en tu corazón donde tienes arraigado. ¿Cuántas veces no le dijiste a tu abuelo, tu tío, tu tía, es que tú vas a quitar ese cuadro de la pared, pero ese cuadro está arraigado en tu corazón? Esa religiosidad, ese ídolo de tu pastor está arraigado en tu corazón. Y Dios quiera que esta palabra haya sacudido tu vida y te haya incomodado para que tú salgas de ese club social donde tú caminas en un camino de muerte. Padre, en el nombre de Jesucristo, así como tú levantaste a Eliú a decirle las verdades a Job y a decirle a esos 3 amigos que estaban hablando en tu nombre, Padre, tú los levantaste con gran poder y les dijiste muchas verdades que los dejó callados Eliú. Así, con ese poder que tú siempre pones a nosotros que predicamos tu santa palabra, Padre, yo te pido que respaldes a tu siervo Víctor en todo lo que yo he predicado a mis hermanos y sacude sus vidas, sacude su entendimiento, sacude su corazón, para que ellos lleguen a la sana palabra, a la sana doctrina de Jesucristo y no estén en esas fábulas, en sus pensamientos, defendiendo solamente ideas que les han establecido en su corazón, en las falsas enseñanzas, en las falsas iglesias que han andado. Padre, yo los bendigo en tu nombre, Jehová Dios. Y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, porque eres nuestro Rey, y que el Espíritu Santo te convenza y me convenza de toda verdad escrita. En el nombre de Jesucristo te bendigo y te declaro un hombre, una mujer obediente a la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén.